Los órganos de la ciudad, a pesar de que nosotros no tenemos constitución y lo que rige nuestra vida institucional es un estatuto de gobierno, tenemos los órganos más importantes en materia de participación ciudadana o de ciudadanos del país, porque los órganos autónomos en la ciudad lo han construido los ciudadanos fundamentalmente, y eso le ha dado una gran fortaleza, independientemente de que no tengan necesariamente el mandato que tienen en otras entidades. Por eso es muy importante esta discusión. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Luis Armando González Plasencia, que lo presento de todas maneras, es ya conocido, pero algunos datos importantes de su currículum, que es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene el grado de maestría en Sociología de la Ley con distinción, es en el Instituto de Sociología de la Ley de Oñati, España. Es doctor en Ciencias Penales, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el área académica ha sido profesor e investigador de tiempo completo por el INACIPE, la UAM Plantel Azcapotzalco, y ha desarrollado investigaciones para la UNICEF y fungido como consultor externo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Capacitación Penitenciaria. Fue electo desde 2009 como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo que actualmente desempeña. Por favor, doctor. Muchas gracias, José. Buenos días. Ya está. Hola. No. Muy buenos días. Ya. Tampoco, ahí te va a estar mejor. Muy buenos días a todas y a todos. Buenas tardes, ya casi. A todas y a todos. Quiero empezar reiterando el agradecimiento que ayer hice a la doctora Leticia Bonifaz por la invitación para estar en este importante panel, por el interés de discutir este tema a la luz pues de la reciente reforma que ya ha sido comentada. Y en línea de principio quiero plantear que desde que esta reforma constitucional se aprobó en el verano del año pasado, nos dimos a la tarea de revisar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pues cómo andábamos respecto de las nuevas exigencias de la reforma. Y para mí es un honor, de verdad, y un gusto poder decir que los estándares de trabajo y normativos con los que cuenta hoy la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal están en algunos temas incluso por encima de lo que la reforma ha planteado como novedosa para todo el sistema ombudsman del país. Ustedes dirán que no está bien que lo diga yo, pero no se debe a mí, ¿no? Y por eso es que lo digo con esta certeza, porque se debe a 18 años de trabajo que están insertos en una visión que, en mi opinión, es esa visión que adoptó finalmente esa reforma constitucional que celebramos el año pasado. Y con esa visión quiero referirme a que no tengo duda pues de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos es una reforma de inspiración ferrayoliana, ¿no? Mientras más la estudiamos, más cuenta nos damos de que hay una serie de principios que están ahí planteados y que yo voy a resumir en 2 o 3 que creo que son los que configuran este cambio de mentalidad al que se ha referido ayer el jefe de gobierno y al que también se han referido algunos colegas en este foro. Y es la necesidad de aprender a mirar el derecho desde los derechos humanos. Es decir, uno de los cambios fundamentales que a mí me parece se derivan de la reforma constitucional en materia de derechos humanos es que, como lo he dicho en múltiples ocasiones, los derechos humanos dejan de ser metafísica jurídica, ¿no? Dejan de estar en ese espacio en el que los había colocado la doctrina como filosofía, como parte de la filosofía del derecho, y se convierten en el núcleo duro, no solamente de la concepción constitucional de un país como el nuestro, que adoptamos esta visión,
sino en el núcleo duro de una concepción de democracia que hace de los derechos humanos el criterio fundamental de operación, digamos, del Estado, ¿no? Y eso es mucho decir, porque eso implica una importante cantidad de aprendizajes que tenemos que hacer para entender cómo este rol fundamental de los derechos humanos se convierte en el referente principal de la acción pública y naturalmente de la acción de las y los ciudadanos. No es casual que a la luz de estos cambios hayamos tenido que modificar el lenguaje, y ahora el magistrado, por ejemplo, se refería a los justiciables o a los gobernados. Bueno, hasta eso tenemos que empezar a cuestionar, porque somos ciudadanas y ciudadanos y somos personas en términos generales, y tenemos que plantear unas relaciones nuevas entre la ciudadanía y el Estado que, digamos, generan condiciones de horizontalidad que no se daban en el pasado, que no se daban en estados autoritarios. El otro tema importante es que, digamos, a la luz de esta visión domesticadora, si se me permite, del derecho por parte de los derechos humanos, el principio pro persona, del que ya se ha hablado acá, introduce un criterio de interpretación de la ley toda, ¿no? Que potencia de manera significativa las posibilidades de acción, no solamente de los órganos protectores de derechos humanos, sino de la autoridad toda, porque a la luz de la reforma del artículo primero constitucional, hoy es una obligación explícita, en mi opinión esa obligación estaba ya contenida en las que tiene la autoridad, pero ahora explícitamente las autoridades de todos los órdenes en el país tienen la obligación de proteger y promover los derechos fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los operadores públicos tendremos que interpretar la ley desde la Constitución hasta nuestros reglamentos más modestos, hasta nuestros ordenamientos más modestos, a la luz de la mejor protección de los derechos de las personas. Entonces, eso, digamos, coloca un contexto distinto de acción y coloca un contexto también distinto de relación entre los diversos actores que configuran el Estado.